Ustedes conocen, este es un viejo refrán, es un dicho muy antiguo, incluso internacional, no crean solo que es de nosotros, en muchas partes del mundo conocen esta frasecita. Y la frase tiene como propósito decir que en realidad las realidades, la problemática, las situaciones que vive una persona, una familia, una población, un país o el mundo entero, no son cosas que uno pueda llegar y tapar con el dedo. Y me llamó profundamente la atención lo que dijo y escribió la psicóloga española María Isabel Gómez Castillo con respecto a este refrán. Ella hace un par de comentarios y ella dice que hay muchos seres humanos hoy día que están tratando de tapar el sol con un dedo y que esa acción es como tratar de no reconocer el mundo en el que estamos viviendo. Y dice que esta actitud, dice la psicóloga, es como una autoayuda, es como un alivio de conciencia, ¿cierto? Y miran el sol ahí con el pulgar y miran su realidad y como que no ven nada, no, si no está pasando nada, está todo bien. Y dice también María Isabel Gómez que hay otros que tapan el sol con un dedo, pero que después sacan el dedo y se quedan mirando el sol. Lo que pasa es que cuando el fulgor de la luminosidad del sol da contra nuestros ojos, es tanto el caudal de luz que dicen los expertos que uno queda con una ceguera momentánea, una ceguera de un corto plazo. A algunos les dura más que a otros la ceguera, pero es una ceguera pequeña. Y me gusta el comentario de María Isabel Gómez porque dice que hay gente que tapa el sol con un dedo, saca el dedo, le da la luz, porque de esa forma siente como una especie de alivio para vivir en este mundo. Esa ceguera que le produce el exceso de luz hace que durante la semana no vea nada de lo que está pasando a su alrededor. Y de a poco va empezando a adaptarse la visión hasta que ya se da cuenta que está metido en un mundo terrible y vuelve otra vez a poner el dedo y quitarlo para volver a sentir esta ceguera. Como pastor de esta congregación y como un predicador del Evangelio, a mí me parece, hermanos, que se hace tremendamente necesario que estemos completa y absolutamente conscientes del mundo en el que estamos viviendo. Tenemos que tener una visión objetiva. No podemos vivir en este mundo pensando que aquí no está pasando nada, que no está ocurriendo nada. No, hermano. Yo no creo que sea sano que pensemos que todo queda oscuro, hermano, cuando tapamos el sol con un dedo. Esa ilusión, hermano, solo la da la perspectiva y la lejanía que tenemos nosotros con el astro sol. Es millones de veces más grande que la Tierra, pero nosotros estamos tan lejos que nuestro pequeño pulgar lo tapa, hermano. Y juramos que está todo a oscuras, hermano. Hay iglesias, y hay creyentes, y hay predicadores, ya hay congregaciones, ya hay personas, hermano, cristianas, que están tapando el sol con un dedo. Y están haciendo, hermano, como que aquí no pasara nada. Como que no estuviéramos, hermanos, viviendo en un mundo turbulento, afectado por el pecado, donde hay inmoralidad, depravación, corrupción, tragedia, pobreza, miseria, dolor, enfermedad. Y viven, hermanos, como en una burbuja. El Evangelio se convierte para ellos como en una realidad en la que pululan, ¿cierto? Casi como en las nubes. Estos son unos evangélicos que viven, hermanos, como en las nubes. Y como que su realidad alrededor, no, sí, todo está bien.
¿Ah? Pero yo tampoco creo que sea sano que tapemos el sol con el dedo, quitemos el dedo y nos dejemos deslumbrar por 2 o 3 versículos bíblicos que nos provocan una especie de ceguera espiritual y nos hace sentir tan santos, tan perfectos, tan espirituales. También hay de esos. También hay creyentes, hermanos, que tapan el sol, quitan el dedo y se encandilan con un par de verdades bíblicas que los hacen sentir tan autocomplacientes. Y se sienten tan buenos, tan perfectos, tan santos, tan puros, hermanos, que incluso salen a la calle con carteles para protestar contra el pecado, hermano. No a la disforia de género, no a la homosexualidad, no al aborto libre, no aquí, no allá, eso es pecado, Dios no quiere eso. Y están como cegados, hermanos, con la luminosidad de un par de textos bíblicos. Y tampoco eso es bueno, hermano, porque eso tampoco nos deja ver sanamente la realidad en la que vivimos. Así que yo quisiera pedirle hoy día a la comunidad Casa de Gracia que vaya al Evangelio de Juan, por favor, al capítulo 8. Yo creo que hoy día tenemos que ser capaces de entender y de reconocer que el daño, que la tragedia que ha traído el pecado, que las consecuencias que ha traído el pecado son horrorosas. No es sano, hermano, vivir pensando que no pasa nada. Hermano, sí, es verdad, el pecado ha hecho daño. La caída del hombre en el jardín del Edén ha traído como consecuencia inmoralidad, perversión, tragedia, dolor, aflicción. Trata de blancas, abusos sexuales, pederastas. Eso es verdad y eso es parte de la realidad en la que vivimos. No podemos ser ciegos a eso. Mire hermano, toda desviación, todo descontrol, escuche bien, todo descontrol. Quiero confesarme pecador esta tarde. Tomar café descontroladamente, hermano, y llevarse un termo para la oficina y haber llevado un frasco con café escondida, tengo que decirlo, hermano. Si me llega a pillar la pastora, hermano, voy a ser castigado, prefiero decirlo activo. Haberse llevado un frasco de café escondida a la oficina, hermano, y un termo con agua hervida para tomar café es un tamaño. Toda desviación. Todo aquello que usamos en exceso, todo aquello que significa no corresponder con el modelo original que Dios tenía para nosotros, es consecuencia del pecado. Aquel que come en exceso, aquel que ve pornografía en su casa escondida, todo eso es parte y consecuencia de la caída del ser humano, de despegarse, de desviarse de Dios. Así que yo quisiera esta tarde tomarme la libertad de conducirlos a reflexionar, a que tengamos un momento hoy día a la luz de la palabra de reflexión. Pensemos, hermano. ¿Será solución de este problema o para este problema que los evangélicos estén saliendo a la calle con carteles denunciando el pecado? ¿Es la solución al problema pararse en la puerta del Senado para decir que no estamos de acuerdo? Hubo una reunión ayer con el presidente de los pastores de las iglesias pentecostales en Chile. Y él me tocaba este tema. Y yo justo había estado esta semana trabajando en el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Así que quiero que reflexionemos acerca de lo que nos dice la palabra del Señor.
El texto está conectado, el capítulo 8 con el capítulo 7 y todo lo que allí ocurrió. Por eso el capítulo 8 comienza con el verso 53, o sea, con el último versículo del capítulo anterior. Cada uno se fue a su casa. Es decir, esta es como la tercera vez que se reúne todo el pueblo, porque están en una época festiva, en un festival que dura un mes entero, hermanos, en Israel. Y estos son los últimos días del festival. Entonces en la tarde todo el mundo en la mañana va al templo, celebran la fiesta y todo, y en la tarde se van a su casa y el otro día vuelven al festival. Entonces todos se fueron a su casa. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Amado Señor, hemos abierto tu palabra, la hemos leído, Señor, y estamos tremendamente interesados, expectantes, que puedas hablar en nuestra vida. Yo, Señor, no conozco la condición íntima de los hermanos que están en esta sala. Yo no conozco, Señor, lo que han sido sus vidas, las dificultades que ellos tienen ahora, las cosas por las que han pasado, Señor. Yo no lo sé, no sé las decisiones que han tomado en su vida. Pero estoy seguro, Señor, que la presencia de tu Espíritu Santo que está hoy aquí en esta sala tiene la suficiente capacidad para ayudarme, auxiliarme a predicar esta palabra para que sea de bendición a la vida de los creyentes. Y estoy seguro, Señor, que tu Espíritu Santo tiene el poder suficiente para en esta misma hora, en esta misma tarde, en este mismo momento, Señor, poder traer una unción sanadora sobre la vida de tus hijos, sobre la vida de tu iglesia. Señor amado, ministranos por medio de tu palabra. Te lo ruego, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. 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 Gracias, Señor. El marco de este episodio, hermanos, es precioso. El pueblo se ha reunido para celebrar lo que se llama el periodo de las fiestas solemnes. Es el mes de Tisri, es septiembre de nosotros, los occidentales. Israel, todo Israel, de todas partes del pueblo judío, emigran hacia el templo para celebrar durante 25 días aproximadamente, y a veces un mes completo, toda una serie de fiestas que son muy significativas para ellos como pueblo. Israel se reúne y comienza a celebrar las cosechas tempranas,
que son las cosechas de cebada, los primeros granos que Israel cosecha. Entonces los llevan al templo, se los entregan a los sacerdotes y celebran la fiesta de las cosechas tempranas. Luego viene la fiesta de Pentecostés, que es la cosecha más masiva, donde se lleva la primera gavilla de trigo cosechada delante de Dios y se entrega al sacerdote. Luego sigue la festividad de la migración por el desierto durante 40 años, para terminar con la fiesta los últimos 15 días, que es la fiesta de las enramadas o fiesta de tabernáculos. Todo el mes el pueblo de Israel se ha dirigido y se ha concentrado en las explanadas del templo para celebrar delante de Jehová, recordar, conmemorar lo que Dios había hecho con ellos, cómo Dios les había provisto, cómo Dios les había dado alimento, cómo Dios los había cuidado. El último día de la fiesta de tabernáculos es un día donde todas las familias, hermanos, con ramas de palmeras y algunas telas, hacen una pequeña carpa alrededor del templo. Todas las familias de Israel, todos con su pequeña carpita, por eso se llama la fiesta de tabernáculos o de enramadas. Si usted va en septiembre a una sinagoga, va a ver que en el patio hay pequeñas tiendas, pequeñas carpas con unas ramas de palmera, recordando fiestas de tabernáculos. El último día de esta fiesta, hermanos, para Israel es un día tremendamente importante, porque es el día de la libación. El sacerdote o el sumo sacerdote sube hasta la parte más alta de las escalinatas del templo que había en tiempos de Jesús y lleva un jarro con agua que no alcanza a tener 1 litro. Un jarro con agua y lo vierte en una pileta. Imagínense un lugar como este, pero tremendamente grande, gigantesco. Y aquí hay una serie de escalinatas, en realidad son 12. Los escalones del templo construido en el tiempo de Jesús tenía 12 escalones que representaban las 12 tribus de Israel. Y aquí arriba una pileta y 12 tubos que llevaban el agua hasta el último escalón. El pueblo se congregaba alrededor de esta explanada y esperaban que el agua que el sacerdote echaba por la pileta saliera por alguno de los tubos. Y donde salía, entonces allí estaría la bendición de Jehová. Ahora usted comprenderá lo que eso significa. No alcanzaba a ser 1 litro de agua. No estamos hablando de una tubería de PVC ni de cobre. Estamos hablando de tubos hechos en cerámica, barro cocido que absorbe el agua. Muchas veces el agua ni siquiera alcanzó a salir. Y cuando lograba salir, salía por 1 o 2 tubos, no por los 12. Era muy poca agua. Y cuando lograba salir, salía 1 hilito, una gotita que no se podía ni siquiera retener en la mano. Y entonces el sacerdote proclamaba la bendición de Jehová sobre el pueblo. Pero el pueblo casi nunca recibía agua. Ahora usted comprenderá el valor, el significado que tenía para Israel. Ellos en ese momento lo que hacían era conmemorar, recordar aquel momento cuando Moisés golpeó la roca y dice que el agua comenzó a fluir a borbotones. Era una fuente de agua que fluía, pero ahora la representación era tan pobre que a veces ni siquiera salía agua al final de la tubería. En medio de ese día, justo en ese día, cuando el sacerdote vació el agua en la pileta, entonces se levantó Jesús en medio de la multitud, allí en la explanada, y dijo: yo soy el agua de vida. El que tiene sed, venga y beba. Imagínense el drama, hermano. Un pueblo que había ido a la tradición durante años había vivido lo mismo. Ahora se encuentra con un hombre, el hijo del carpintero, quien dice: la Escritura dice que el que bebe de esta agua de su interior brotarán ríos de agua viva. Aleluya. Ese es el escenario, hermano.
Imagínese usted lo que ocurre. El pueblo se agolpa en la persona de Jesús. Todo el mundo le da vuelta la espalda al sacerdote, a la libación, a la fiesta. A nadie le importa nada. Todo el mundo quiere escuchar a Jesús. Entonces los sacerdotes dicen: a este hay que matar. Porque es un problema para nosotros los que tratamos de mantener la religión, la liturgia y el culto. Así que hay que eliminarlo de alguna manera. Ese es el escenario, hermano, de este pasaje que hemos leído. En medio de esta situación, como no encuentran cómo apresar a Jesús, los escribas y fariseos encuentran a una mujer sorprendida. El texto dice prácticamente infragante, en el acto del adulterio. Dice que la encontraron en el hecho, hermano. A medio vestir seguramente la agarraron y se la llevaron a Jesús para que Jesús la juzgara. El texto es difícil, la lectura en español, rescatar el sentido, hermano, de este pasaje. Pero este pasaje es dramático, porque en realidad dice que los fariseos y escribas arrastraron a la mujer hasta donde estaba Jesús, en medio de toda la... Oiga, estamos hablando de toda la nación de Israel. No eran 2 o 3 vecinos que se habían enterado del problema. Era toda la nación que estaba allí observando lo que estaba ocurriendo con esa mujer. La arrastraron hasta donde estaba Jesús y le dijeron: maestro, la ley que Jehová le dio a Moisés dice que cuando una persona es sorprendida en un pecado como este, debe ser apiedrada, lapidada, muerta por causa de este pecado. Y es verdad. Tanto Levíticos como Deuteronomios enseñaban a Israel. Incluso, hermanos, el libro de Deuteronomios tiene un detalle que a mí me parece casi escalofriante. Porque Deuteronomio dice: cualquier mujer que fuere a la ciudad y un hombre la tomare y la violare y ésta no gritare pidiendo auxilio, será causal de que muera apiedrada porque se dejó ultrajar sexualmente. O sea, yo lo encuentro escalofriante, por decirlo menos, la ley. Pero así decía la ley dada por Dios a Moisés. Es decir, estos actos, hermanos, eran penados, pero de manera tremenda. Y entonces traen esta mujer a Jesús y le piden a Jesús que juzgue la situación de esta mujer. Jesús, la verdad es que no tenía ninguna intención de hacerlo. Y es natural, hermano, es comprensible. Tenía a todo el pueblo delante de él. Si Jesús condenaba a esta mujer tal como decía el Levítico, lo más probable es que el pueblo considerara que Jesús era un insensato, que Jesús era una persona indolente, que Jesús era una persona que no tenía misericordia con el que estaba sufriendo. Si Jesús negaba lo que decía la ley, entonces los escribas y fariseos iban a decir que Jesús estaba en contra de la ley de Dios y entonces había que apresarlo y matarlo, porque era un sedicioso. O sea, estaba entre la espada y la pared. Era muy difícil decidir. Después de unos minutos en que Jesús se está escribiendo en el suelo, tanta insistencia en que haga justicia, Jesús se levanta y dice: el que esté sin pecado, tal como dice la ley. Conste, dice la ley en Deuteronomio, entre 2 o 3 testigos acerca de un pecado, para que estos procedan primero en el juicio. Y entonces Jesús dice: ok, es verdad, eso dice la ley, debe morir apiedrada por su pecado. Por lo tanto, hagamos como dice la ley. Que empiecen los 2 o 3 testigos que vieron esto. Si hay alguien aquí sin pecado, que lance la primera piedra. Si hay que hacer justicia, hagamos justicia. Dice el relato que
los que estaban allí uno a uno comenzó a irse. ¿Ah? No sé si usted alguna vez se ha encontrado en una situación media conflictiva y no sabe cómo escapar, hermano. ¿Ah? Y empieza como, sigo a hacerse el leso, así como... ¿Ah? Y de repente desapareció, y después otro y otro, porque por último uno podría irse empatado, decir, ¿sabes, cabrón? No resultó esta cuestión, vámonos. Pero empezaron a irse así como, chuta, nos pilló, se puso denso Jesús, se puso pesado, ¿ah? De esto no se trataba, ¿ah? Y empezaron a irse, y de repente la mujer quedó sola. Y Jesús de nuevo, ni siquiera la estaba mirando, dice que entonces se levantó, la miró y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? El texto dice literalmente, ¿dónde están los que hacían juicio? Catacrinos, ¿dónde están los que hacían juicio en contra tuya? Señor, mire, que Dios, así contesta la mujer, soberano, no están, se han ido, mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. El pasaje, hermano, es tremendamente potente. Yo me atrevería a decir que es uno de los textos tremendamente poderosos, elocuentes. Tan poderoso, hermanos, es este texto, que aunque usted no lo crea, durante muchos años, durante siglos, hubo gente que quiso evitar que este texto estuviera en la Biblia. Probablemente usted no lo sabía. Pero durante años, sobre todo la cultura judía y los conservadores más tarde, la gente tradicional, la gente que a veces trata de tapar el sol con un dedo y que no quiere ver la realidad, durante años, hermano, mantuvo este capítulo 8, estos versículos que hemos leído sin ser escritos en la Biblia. En el Evangelio de Juan, cuando terminaba el capítulo 7, había un espacio. Y no querían colocar este texto siendo un texto bíblico, hermano. No querían colocarlo con el solo pretexto de que este texto podía dar lugar a que las mujeres se convirtieran en personas adúlteras. Esa era la excusa que daban para no poner el texto en la Biblia. ¡Qué tontera, hermano! Son las mismas tonteras de gente que cree, hermano, que los pecados se pegan como si fueran manchas. Son las mismas tonteras, hermanos, de gente que hoy día sale a la calle, hermano, con letreros para agredir a las personas, para agredir, hermano, a aquellas personas que han tomado una opción distinta, desde la sexualidad, desde su vida íntima, desde su vida personal, desde cómo se visten, desde cómo andan. Entonces yo quisiera hoy día invitarles a reflexionar en algunas cosas relacionadas con este pasaje. Lo primero que me gustaría destacar, hermanos, es que existe la necesidad de entender la naturaleza del problema humano. Hermano amado en el Señor, es necesario. La iglesia hoy, hermano, la iglesia hoy necesita entender la naturaleza del problema de la humanidad, hermano. El problema que tiene nuestra humanidad es un problema espiritual, porque ocurrió en el Edén, cuando el hombre le dio vuelta las espaldas a Dios. Allí comenzó el problema. Esto no es algo que vamos a solucionar cambiando una ley. Esto no es algo que vamos a solucionar porque este señor Sebastián Piñera haga una ley ya. No hay aborto. Mire, tuve esa entrevista con el presidente de los pastores y él me enfrentó con respecto a esto, porque ya hay algunos comentarios acerca de la comunidad Casa de Gracia y algunas decisiones. Y entonces él me dijo, ¿pero qué pasa con esto, con estas personas? Y yo le dije, mire pastor, pongámonos en el mejor de los escenarios.
Supongamos que mañana mismo el Senado hace todas las leyes como nosotros queremos que se hagan. ¿Cuántas vidas van a ser cambiadas por eso? Por favor, contésteme. Supongamos que mañana mismo se hacen leyes en contra de todos estos supuestos terribles pecados. ¿Cuántas vidas van a ser transformadas porque esas leyes cambian? Ninguna. Lo único que puede cambiar la vida de un ser humano es el poder de Dios. Entonces, lo primero que necesitamos como comunidad, yo no estoy aquí para tapar el sol con un dedo. No soy tan ingenuo como para no darme cuenta, hermano, de lo que realmente está pasando. Pero yo no quisiera, hermano, que Comunidad Casa de Gracia se confundiera. Los problemas del ser humano, hermano, los problemas del hombre, los problemas de la mujer, las decisiones que se toman, lo que estamos viviendo hoy, lo que vivimos con la tragedia, con la pobreza, con la miseria, con la trata de blanca, con la droga y con todo ese tipo de cosas. Esos problemas vienen porque el hombre le dio vuelta a las espaldas a Dios, y lo que ese ser humano necesita es el mensaje del amor de Jesucristo derramado en la cruz de Calvario por ellos. No necesitan ser condenados, no necesitan ser aplastados, no necesitan ser ofendidos. Necesitan saber que el que dio la vida en la cruz la dio por amor. Y el amor todo lo puede. ¿En serio? ¿Todo lo puede? ¿Todo lo soporta? No, eso sí que no, yo a eso no lo soporto. Todo lo soporta. Es benigno. Es manso. Nunca deja de ser. No es captancioso. No se envanece. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Aleluya. Por amor murió Jesús en la cruz de Calvario. Porque no hay mayor amor, dijo Juan, que aquel que pone la vida por su hermano. Aleluya. No hay mayor amor que aquel que dice: yo soy la puerta de las ovejas. Amén. Y las ovejas oyen mi voz y me siguen. Le dije al pastor: pastor, si la sangre de Cristo decide lavar los pecados de alguien, ¿quién soy yo para volverlo a manchar? ¿Quién soy yo para llamarlo inmundo? Si Jesús con su gracia llama al corazón de alguien, llama a la vida de alguien, sin importar su condición, sin importar lo que está pasando con su vida, sin importar su pasado, sin importar las prácticas de su vida, si el Señor le llama a él o a ella, a quien sea, entonces yo voy a abrir las puertas de la iglesia para recibirle, para alimentarlo, para enseñarle la palabra de Dios. Amén. Pastor, me dijo: estoy preocupado porque dicen que usted no habla en contra del pecado. Pastor, le dije: yo tengo más preocupado de que lleguen pecadores a la iglesia. A mí no me dijeron que hablara en contra del pecado. A mí me dijeron que invitara a pecadores para venir a Jesús. Porque el que se me reveló en la cruz de Calvario, en aquel monte lejano, lo que hizo fue decirme: ven, sígueme. No habló de mi vida, no me preguntó por mi pasado, no me preguntó por mi familia, no me preguntó si yo era bueno, no me preguntó por mis sentimientos. Él solo miró a mi corazón y me dijo: sígueme. Y me aceptó como su hijo. Así que creo que se hace tremendamente importante en este tiempo, hermano, que seamos capaces de entender la naturaleza de este problema. La solución para este problema no va a venir de estrategias sociales, políticas. Mire, aquí tenemos el cuadro completo, hermano. Los sacerdotes organizando toda la liturgia de la fiesta, hermano, luciendo su autocomplacencia, su autojustificación, su perfección personal. Todo el pueblo expectante a ver si recibían algo. Y el pobre hijo del carpintero pasando casi desapercibido entre la gente. Pero bastó que él dijera: si alguno tiene sed,
Hermano amado en el Señor, allá afuera hay gente que tiene sed de Dios. Allá afuera hay mujeres, hombres, vidas, personas, hermano, que han sufrido tragedias, que han sufrido vejámenes, que han sufrido, hermano, cosas tan horribles en su vida, que quizás hasta el amor de Dios a ellos les parezca un insulto. Pero necesitan, hermano, de que alguien vaya allá y les abrace. Amén. Y les siga diciendo que Dios les ama. Amén. Que Cristo también derramó su sangre para ellos. Lo segundo que quisiera destacar de este pasaje, hermanos, que hemos leído, es la necesidad de entender la naturaleza de la ley de Dios. Yo estoy preocupado, hermano, por lo que está pasando con el mundo evangélico aquí en Chile. Tanta gente preocupada, hermano, de que no, es que se está haciendo una ley acerca de la emancipación progresiva de los niños. No sé si sabían de esa ley. Bueno, es una nueva ley donde un niño puede emanciparse de sus padres, divorciarse de sus padres. Tiene el derecho ahora, cuando se vote la ley, el hijo va a tener el derecho a divorciarse de sus padres. Y este pastor me decía, no, pero esa es una ley horrible. Seguramente eligió para usted, será horrible. A lo mejor vivió en un buen hogar, en una buena familia, con buenos padres. Pero ¿sabe usted cuántos niños en este momento desean salir de esos hogares donde hay violencia? Donde sus padres usan pasta base, donde hay miseria, donde ni siquiera queda una cañería en el baño porque la venden para tener un poco de dinero y volver a comprar droga. Si quiere, Legión me acompañe y damos una vueltecita por el castillo. Sí, pues ahí hay niños que necesitan emanciparse de sus padres. Pastor, le dijo, ¿puedo hacerle una pregunta? ¿Cuántos hogares tenemos ya preparados para esos niños que se van a emancipar de sus padres? ¿Cuántos hogares tiene la iglesia para recibirlo? ¿Cuántos hogares tiene la iglesia para recibir madres adolescentes? Muchachas embarazadas, adolescentes. Si es fácil, hermano, ir con un cartel a la calle a decir no al aborto. El problema es que esas muchachitas, hermano, por necesidad, para poder conseguir un poco de pasta base, ofrecen su cuerpo por un par de pesos, hermano, y más tarde quedan embarazadas. Se necesita pensar un poco más, hermano, que en un par de textos bíblicos. Eso pasa por no entender la naturaleza de la ley, hermano. La ley dada por Dios, hermano, la ley dada por Dios a Israel, era una ley santa, era una ley justa, era una ley buena. Pero era una ley que revelaba la santidad y la perfección de Dios, pero que era completamente imposible que un ser humano pudiera cumplirla. Fíjese el capítulo 6 y 7 de la carta a los Romanos. La ley que era santa, justa y buena a mí, dice Pablo, me resultó en muerte, a mí me mató. Porque cuando descubrí que yo era débil según la carne y que el pecado había tomado ocasión por el mandamiento, entonces me mató. Porque me di cuenta que no podía cumplir la ley. Siento una lucha en mis miembros, dice el capítulo 7 de la carta a los Romanos. Siento una batalla en mi vida, porque el bien que quiero, lo que está aquí en mi mente, dice Pablo, no puedo hacer, y el mal que no quiero, eso hago. Entonces, hay que entender la naturaleza de la ley de Dios, hermano. La naturaleza de la ley de Dios tiene como objeto mostrar que Dios es santo y perfecto. Y demostrarle al ser humano que es un ser necesitado, miserable, dependiente de Dios. Esa es la naturaleza de la ley. La ley de Dios no fue dada, hermanos, para que nosotros la usemos, para poder protestar en contra de algunas leyes de estados laicos. Ese no es el propósito de Dios. Esa no es la voluntad de Dios con respecto a su palabra, a su ley. Por lo tanto, cuando no entendemos la naturaleza de esta ley dada por Dios, entonces pensamos que podemos ir a la calle y decirle que no, es que esto no puede ser porque está en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué va a saber un senador de la República, hermano, que nunca ha doblado su rodilla cuál es o cuál no es la voluntad de Dios, hermano? Si la propia Biblia dice que para que alguien entienda esto, le tiene que ser dado del Espíritu. Lo primero que necesita esa persona es que le hablemos de que tiene que ser salvo.
Y recién entonces podrá comprender lo que significa la naturaleza de la ley de Dios, hermano. La ley de Dios nos fue dada, hermano, para que nosotros estableciésemos naciones evangélicas. Tanta lucha por llegar a tener un presidente evangélico. ¿Para qué? Si lo que transforma al ser humano, hermano, no es tener ni un gobierno evangélico ni un país evangélico. Lo que puede transformar la vida de un delincuente, de un drogadicto, de una persona que está afectada por el pecado, es el poder de Dios. Amén. Y ese poder se va a manifestar hasta en el discurso más simple, hermano. Hasta en el mensaje más sencillo que nosotros podamos entregar. Lo tercero que quisiera destacar, hermanos, a la luz de esta palabra, es que necesitamos entender la naturaleza del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la buena noticia. El Evangelio es la buena nueva. El Evangelio es ser capaz de ir afuera, hermano, y decirle al mundo que hay una noticia buena. Que a pesar de toda la tragedia, de toda la calamidad, de todo el problema, de toda la miseria que el pecado ha traído sobre la raza humana, hay una noticia buena. Jesucristo murió y resucitó por nosotros y nos puede hacer libres del poder del pecado. Esa es la buena noticia del Evangelio. Y eso es lo que tenemos que predicar. No podemos, hermano, tapar el sol con un dedo. No podemos pretender, hermanos, que no está pasando nada. A veces el mundo evangélico, hermanos, se acostumbra. Todos los domingos tapamos el sol con un par de verdades. Nos sentimos tan santos, tan súper espirituales. Nos sentimos tan perfectos aquí adentro, tan separados. Somos como el hijo único de Dios, hermano. ¿Ah? No, y somos como la niña de sus ojos, que nadie la puede tocar, y tenemos el arco de bronce, y andamos saltando por eso, somos tremendos, ¿no? No podemos tapar el sol con un dedo, hermano. Allá afuera hay necesidad. Pero no necesidad, hermano, de personas que buscan su propia santidad y su autojustificación, sino de personas que sean capaces de involucrarse en este mundo con una acción real, con una palabra poderosa, con una palabra ungida, con un par de palabras simples, hermano, pero llenos de la unción del Espíritu Santo de Dios. Mire, hermano, casos como el de esta mujer vamos a tener todos los días. Hombres, mujeres, toda clase de personas, hermano. Todos los días vamos a tener un caso distinto. Pero si Jesús no condenó a esta mujer, ¿quiénes somos nosotros? Amén. Sí, Señor. Quisiera hacer algunas aplicaciones, hermanos, prácticas para nosotros. Decir que no sirve de nada que nosotros estemos un poco cegados por un par de verdades bíblicas. Si cuando salimos a la calle lo que hacemos es de a poco con nuestra vista comenzar a adaptarnos otra vez al mundo en el que estamos viviendo. Yo quisiera que entendieran bien esto. Miramos al sol con nuestro dedo, lo quitamos, el sol nos enceguece un poco y nos dura hasta por ahí por el miércoles, hermano, nuestra santificación. Y después de a poco nuestra vista se empieza a adaptar, hermano, y nos empezamos como a enchuecar. ¿Ah? Empezamos como, no, si no importa, si total. ¿Ah? Y volvemos otra vez a la realidad, hermano. Necesitamos luz. Necesitamos sal de la tierra. Necesitamos poquitos de levadura que leuden la masa. No personas, hermano, que se vislumbran con un par de textos en la reunión, hermano, pero que después salen al mundo y comienzan de a poquito otra vez a mezclarse, ya no importa, a ponerse... No, hermano, necesitamos gente que comience a influir en esta sociedad, pero no con juicio, con misericordia, no con dureza, con amor, no con un cartel, hermano, protestando en contra de algo, con un acto misericordioso, con un abrazo, con una flor, con una palabra de invitación.
con un gesto que haga sentir a este mundo dolido, afectado, hermano, que hay un lugar donde se puede experimentar el amor de Dios. Que hay gente, hermano, que puede dar amor, que es verdad que hay comunidades que pueden transmitir del amor de Dios. Eso es lo que necesitamos. No podemos tapar el sol con un dedo para luego quitarlo y sentirnos enceguecidos, hermano. Sentirnos tan santos, tan perfectos. No hay ni uno justo. No somos tan buenos como creemos. Y mucho menos como tratamos de mostrarle a los demás que somos. Una verdadera evangelización comienza cuando nosotros nos ponemos frente al Señor y reconocemos nuestra propia condición. Amén. Cuando podemos venir delante de Él y experimentar de su amor, entonces podemos dar de su amor a otros. Al que más se le perdona, más ama, dijo Jesús. Cuando usted reflexiona sobre su realidad, cómo vino a Cristo, cómo era su vida, qué había en su vida, y usted se da cuenta de ese gran amor del Señor sobre su vida, entonces puede correr y abrazar a aquel perdido y decirle: ven, hay un lugar donde hay refugio, hay un lugar donde hay paz, hay un lugar donde hay descanso, hay un lugar donde nadie te va a juzgar, hay un lugar donde nadie te va a apuntar con el dedo, hay un lugar donde el propio Jesús te va a decir: ni yo te condeno. Aleluya. Incline su cabeza un momento. Gracias, Señor. Gracias por tanta misericordia para nosotros.